marina cuando defienden al contenido de su nido, ya sea huevos o pichones, frente a un potencial predador como es la gaviota cocinera, otra especie de ave marina. ¿Sí? Las muestras estas están tomadas sobre el cormorán imperial, que es una ave marina que es dimórfica, reproduce en el sur de Sudamérica, tiene un evento reproductivo por año, y en ese evento reproductivo por año construye un nido, en general coloca 2 o 3 huevos, más típicamente 3 huevos, los incuba durante un mes, ¿sí? Ambos adultos incuban, tanto macho como hembra incuban los huevos, y cuando nacen los pichones tienen un periodo de inversión parental, de alimentación y cuidado y defensa, por más o menos 2 meses y medio aproximadamente, 2 meses y medio, 3 meses. ¿Y por qué es interesante evaluar cuánto defienden los adultos a su progenie? Porque nidifican en forma colonial, sí, tiene un nido al lado del otro. En esta situación es una colonia que queda en un lugar que se llama Punta León, que es en el norte de Chubut, sobre la costa, ¿sí? Y la colonia de cormorán imperial está rodeada por una colonia dispersa de nidos de gaviota cocinera, ¿sí? Y las gaviotas cocineras son oportunistas y, aunque no sean activas predadoras, capitalizan cualquier descuido de los adultos o cualquier situación de disturbio para sacar los huevos y pichones de cormorán imperial y comérselos, ¿sí? O sea, predan sobre huevos y pichones pequeños de cormorán imperial, ¿sí? Entonces lo que se quería ver era qué era lo que dictaminaba la intensidad que tienen los adultos defendiendo a su progenie, ¿sí? Y hay diferentes hipótesis ahí en el medio. Entonces lo que se cuantificó, la variable que se analizó es la intensidad de defensa de ese nido, ¿sí? Y en este caso, para este ejemplo, eso se cuantificó mediante una filmación que duró 5 segundos y se acercaba al nido, cuando estaban los adultos en el nido, se le acercó un ejemplar taxidermizado de gaviota cocinera, ¿sí? Entonces, cuando el adulto manifestó su respuesta, eso fue grabado con cámaras y se cuantificó la intensidad de defensa en 5 segundos. En los primeros 5 segundos en que la gaviota toma contacto con el nido, que ya está a distancia de cercanía al nido, se cuantificó cuánto defienden los adultos en esos primeros 5 segundos, ¿sí? Y la forma de cuantificarlo fue la cantidad de picotazos que pegaron sobre la gaviota taxidermizada en esos 5 segundos. Y eso es lo que se llama NDI, ¿sí? Que viene del inglés Nest Defense Index, es un índice de defensa del nido, es la intensidad de defensa de los adultos defensores, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra variable respuesta, la intensidad de defensa de los adultos, ¿sí? Medida como cantidad de picotazos. Entonces va a ser una variable discreta, ya sabemos, son números enteros, ¿sí? Entonces se cuantificó para todos los ensayos, siempre fue exactamente el mismo tiempo, fue cantidad de picotazos en 5 segundos, ¿sí? Ok, entonces, esa es mi variable respuesta. ¿Cuál es el diseño experimental? El diseño experimental lo podrían pensar como una especie de parcelas divididas o de factores, ¿sí? Como de factores que están a diferente nivel, y también alguna variable numérica que tenemos por ahí metida en algún caso, ¿sí? ¿Cuáles son las variables esas que me interesan? La primera y principal, el sexo del adulto defensor, si era el padre o la madre, ¿sí? Si era el macho o la hembra que estaba defendiendo en ese nido. Esa es una de las variables, ¿sí? Otra de las variables es reproducción, que está categorizada en 2 niveles. Si esos adultos se estaban reproduciendo temprano en la temporada reproductiva o en forma tardía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que reproducen en forma temprana en general tienen un mayor éxito reproductivo, les va mucho mejor que a los que reproducen tarde. Entonces uno esperaría que los que reproducen más sean más hábiles o tengan mayor intensidad de defensa, o qué es lo que determina que sean más exitosos o no, ¿sí? Por otro lado, otra de las variables que se analizó es la edad de la progenie, ¿sí? ¿Por qué? Porque por historias de vida y por valor reproductivo, uno esperaría que cuanto más cerca de la independencia está la progenie,
mayor sea su valor para los adultos, ¿sí? Porque no es lo mismo defender un huevo recién colocado que tiene que atravesar todo el periodo de puesta de huevos, todo el tiempo de incubación y todo el tiempo de generación de pichones, y también tiene una incerteza en lo que es el éxito de eclosión. No es lo mismo el valor que tiene ese huevo a un pichón ya cercano a la independencia. Obviamente el pichón cercano a la independencia ya tiene un valor mucho mayor porque a los adultos les queda mucho menos por invertir para que eso sea un nuevo recluta, ¿sí? Entonces, y sobre todo, no pueden resetear y no pueden tener un nuevo intento reproductivo. Entonces ya es como que se tienen que quedar con ese pichón, y no es que en el caso de perder una apuesta temprana podrían llegar a intentar tener una nueva apuesta y no perder ese año reproductivo, ¿sí? Entonces, el valor reproductivo para los adultos de la progenie aumenta conforme aumenta su edad. Entonces, uno esperaría encontrar esa relación en la intensidad de defensa. Entonces, esa variable está representada por fenología. Y fenología toma 3 niveles, es una variable categórica de 3 niveles. Está ensayado estos adultos defendiendo el nido cuando tenían huevos recién colocados, ¿sí? Más o menos de hasta 5 días de haber sido colocados. Eso es incubación temprana. Huevos que estaban muy prontos ya a eclosionar al fin de la incubación, eso es incubación tardía. Y el tercer nivel es pichones, ¿sí? Que son pichones de más o menos 5 días de edad. Entonces son 3 clases bien diferentes. Huevos recién colocados, es incubación temprana. Huevos al final de la incubación, más o menos 25 días después, ¿sí? Eso es incubación tardía. Y lo que dice pichones son pichones pequeños. ¿Por qué? Porque los pichones grandes ya no son sujetos a predación por gaviotas, ya son tan grandes que las gaviotas no los atacan, no los pueden atacar porque el pichón se escapa, ¿sí? Entonces esas son nuestras variables de interés. El sexo del adulto defensor, ¿sí? La reproducción, que toma 2 niveles, si es temprano o tardía, y la fenología, que representa la edad de los pichones, si es incubación temprana, incubación tardía y pichones, ¿sí? Entonces, imagínense que ese es el diseño que nosotros queremos analizar en este caso. Ok, ¿cuál es el tema interesante con este set de datos? Cada adulto se ensayó una sola vez, ¿sí? O sea, para evitar problemas de dependencia entre observaciones y que todas las observaciones sean independientes, a cada adulto se lo ensayó solo una vez, ¿sí? Para que no haya acostumbramiento, aprendizaje, nada. El tema es, si yo quiero ensayar machos y hembras, tendría que ensayar a un nido. Una vez que le ensayo un macho, ya ese nido no lo puedo usar para ensayar la hembra, porque si no sería dependiente. Entonces, en realidad, si quiero tener 120 datos, necesitaría 120 nidos, ¿sí? Y ese muestreo no es realizable porque necesitaría siempre colonias gigantes de muchos individuos y estaría, no solo tendría esa necesidad, sino que estaría involucrando un montón de nidos por cada experiencia que hago, ¿sí? Entonces, otra opción era, para cada nido, ensayar al macho y a la hembra, ¿sí? Obviamente, al hacer eso, lo que estoy disminuyendo es a la mitad la cantidad de nidos, es excelente eso. Pero, ¿qué tengo asociado a eso? Que las muestras de macho y hembra van a ser dependientes. ¿Por qué? Porque vienen del mismo nido. Entonces, dentro del mismo nido puede haber cosas que yo puedo contemplar y cosas que no puedo contemplar, que me haga que esos niveles de defensa del macho y de la hembra estén correlacionados, ¿sí? Que uno invierta mucho porque el otro invierte mucho, que uno invierta poco porque directamente el otro invierte mucho, entonces yo puedo relajar la magnitud de mi inversión, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que pueden estar determinadas por la inversión que haga la pareja en el nido, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo asociado cuando tomo tanto macho como hembra del mismo nido, ¿sí? Entonces, al hacer eso, para cada nido tomo el macho y hembra defendiendo, ya paso a tener un efecto aleatorio, ¿sí? Que es esto que me genera la falta de independencia, ¿sí? Entonces, el nivel del efecto aleatorio en este caso sería nido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo 100, supónganse que ¿cuántos datos tengo acá? 120. No tengo 120 muestras independientes, no tengo 120 nidos. Lo que tengo son 60 nidos en donde tengo 2 muestras por nidos.
una de las muestras se la tomo al macho y la otra muestra a la hembra. ¿Sí? Entonces, el nivel de dependencia que tengo acá no es tan estricto como tomar dos muestras sobre el mismo individuo. ¿Sí? Como que ahí el nivel de dependencia es mucho más fuerte. Acá estoy tomando dos muestras, una a cada individuo diferente, pero pertenecen al mismo nido. Entonces seguro la dependencia no va a ser tan fuerte, pero puede haber otras cosas ahí. Pero sí o sí, los datos no son independientes. ¿Sí? No tengo 120 errores independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque provienen de 60 nidos. Entonces esto es lo que se conoce como un efecto aleatorio. Nido, el nombre del nido, es un nivel de un efecto aleatorio que yo muestreo sobre una población potencialmente gigante de nidos, ¿sí? Que a mí no me interesa saber cuál es el efecto del nido, pero es algo que me genera dependencia de los errores. ¿Sí? Entonces esto es lo que yo voy a incorporar como efecto aleatorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el diseño experimental. Entonces tendría, por ejemplo, para lo que vamos a analizar nosotros, son tres variables que son efectos fijos. Las tres, en este caso, son categóricas, no incluimos variables numéricas como predictores. Y aparte de esas tres efectos fijos, tenemos un efecto aleatorio, que es nido, es la identidad del nido, es el nombre del nido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que me genera la falta de independencia entre macho y hembra que yo muestreo. ¿Sí? Y la variable que voy a poner a prueba es NDI. ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, súper claro el diseño. Ok, cargamos los datos, reproducción, ¿sí? Le decimos que sea un factor, con dos niveles. Fenología, recuerden que ahí de la línea 23 a la línea 25 tenemos cómo es el código en el caso que nosotros querramos cambiar los niveles del factor, tener otra disposición de niveles, ¿sí? No que el nivel que toma como intercepto sea el que está tomando, sino cambiarlo. Tenemos cómo cambiarlo. Generamos un nuevo vector que tiene determinado orden, determinada combinación de niveles. ¿Sí? En este caso, como lo queremos mantener como está, lo cargamos como está en la línea 26. ¿Sí? Que es un factor. Sexo es un factor, tiene dos niveles, machos y hembras. Número de hijos, no la vamos a usar, esa variable representaba el número de pichones, de machos y hembras en el nido. Esa variable no la vamos a usar en este caso, pero podría haber sido una variable numérica predictora más. ¿Sí? Y fíjense, en la línea 35 pido que me muestre para nido, ¿sí? ¿Cuántos niveles tiene? Es un factor. Y la línea 38 le digo, tabulame los nidos. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada uno de esos nidos, cada uno de esos 60 nidos, es el nombre que va a tener ese nido, el nido 1, el nido 14, el nido 15. ¿Mm? Y fíjense después en la línea 38, lo que le pido es table. ¿Para qué? Para saber si tengo réplicas y si hay alguna duplicación o algún error. Yo la idea de este experimento es tener para todos los nidos las dos muestras de macho y de hembra. ¿Por qué? Porque si yo quisiese ver variabilidad dentro del nido, si en algunos nidos tengo solo una muestra, no tengo réplicas. O sea, no puedo ver variabilidad interna. Entonces es como que estaría estimando variabilidad de algo que en algunos casos varía y en otros no. Entonces por eso, de esta forma me aseguro de tener siempre variabilidad en todos los nidos. Por otro lado, de esta forma chequeo que no haya ningún error de carga y que no haya nidos duplicados. ¿Sí? Que solo tengo dos muestras por nido. Ok. Le pido con la tabla para caracterizar a la variable respuesta, y que ya habíamos visto el otro día, le podríamos pedir, es un número entero, le podríamos pedir el histograma, sí, que no está escrito, pero sí, imagínense que le pedimos el histograma, no nos cuesta nada.
Es una variable que tiene más o menos una media de 15, fundamentalmente varía entre 5 y 35 y es un poco asimétrica a la derecha. Esta asimetría hace que ya una Poisson esté en el límite de ser útil o no, pero está en el límite entre una Poisson y una binomial negativa. No es que una Poisson no va a funcionar y una binomial negativa sí. Cualquiera de las dos podría andar bien. Ok, como es un número entero, se comporta de esta forma la variable, la analizamos como si fuese una distribución de errores de Poisson, ¿sí? Como un modelo lineal generalizado, ¿sí? Pero ahora, como tengo un efecto aleatorio, ¿sí? Que es nido, tengo que hacerla como un modelo mixto, un modelo lineal generalizado mixto, con distribución de errores de Poisson y función de enlaces logaritmo, ¿sí? ¿Cómo especifico eso? Como está en la línea 46, ¿sí? Fíjense que hay diferentes paquetes con el cual ustedes pueden trabajar con modelos mixtos, ¿sí? Esos paquetes son el LM4 que usamos ayer, recuerdan que lo cargamos y lo usamos, paquete LM4, el paquete GLMM-ADMB, que viene del AD Model Builder, ¿sí? GLMM-ADMB, o otro paquete es este GLMM-TMB, ¿sí? De Template Model Builder, creo que, o algo así era. Del GLMM-TMB, ¿sí? Cada paquete tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y vamos a practicar un poquito con cada cosa para ver cómo son los análisis, ¿sí? Entonces, bajo este paquete, la función de ajuste directamente se llama como el paquete, GLMM-TMB, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es cargar este paquete. Si envían esta línea, les carga el paquete. Les carga el paquete si lo tienen instalado, ¿sí? Si no lo tienen instalado, tienen que descargarlo. Entonces, ¿cómo hacen? Si no lo tienen instalado, van a paquetes, instalar, y ahí ponen el nombre y ahí lo descargan, ¿sí? Recuerden siempre cuando instalan algo que esté tildado la casilla de instalar dependencias, entonces les va a instalar desde la web todos los paquetes necesarios complementarios para que funcione ese paquete, ¿sí? Entonces, cargamos ese paquete y ¿cuál es la sintaxis del modelo en la línea 46? Generamos un modelo que la función de ajuste es GLMM-TMB. ¿Qué hace esta función? No lo sé. Signo de preguntas, GLMM-TMB. No lo sé, voy al help. ¿Sí? Paquetes. GLMM-TMB. GLMM-TMB, ¿sí? Y ahí tengo todo lo que hace. Ajusta modelos lineales generalizados con el Template Model Builder, la familia, cómo lo especifican, qué toma por defecto, ¿sí? Siempre lean cuando utilizan y al final de todo tienen ejemplos que funcionan, ¿sí? Siempre recuerden, cuando hacen algo por primera vez, tómense un tiempito para leer la ayuda del manual. Y ahí ahí va a haber un montón de preguntas que van a tener que van a poder responderlas fácilmente, ¿sí? Entonces, la función es GLMTMB, la respuesta es NDI, que es mi variable respuesta, que va a estar, supónganse que el modelo que a mí me interesa en este caso sea fenología, más reproducción, más sexo, ¿sí? Solo esas tres variables, los efectos principales de esas tres variables. Más 1/nido, ¿sí? Este es el efecto aleatorio, ¿sí? ¿Y por qué lo redacto de esa forma? Recuerden, a la tarde lo vamos a entender un poco mejor, pero yo, entre paréntesis, en este caso estoy especificando cuál es mi efecto aleatorio. Y el efecto aleatorio lo puedo especificar al intercepto o a la pendiente, o a los dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que ponga un efecto aleatorio en el intercepto? Eso lo pongo a la derecha de la barra vertical, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que ponga un efecto aleatorio en el intercepto? Quiere decir que nido va a ser un efecto aleatorio que se va a sumar al intercepto. O sea, a todo mi predictor lineal, al resultado, la variabilidad entre nidos se va a sumar como una constante al intercepto, ¿sí? Entonces, por definición, los efectos aleatorios tienen media cero, ¿sí? Tienen distribución normal con media cero.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener toda una familia de distribución de nidos cuyo aporte al predictor lineal en promedio va a ser 0. ¿Sí? Entonces no va a afectar a la media del tratamiento de ningún tratamiento, va a afectar a su variabilidad. ¿Sí? Cuanto más diferentes sean los nidos, mayor va a ser la dispersión de mi campana de distribución normal. Cuantos más similares sean los nidos, más chiquita va a ser mi campana de distribución normal, que siempre va a tener media 0, pero directamente lo que se va a sumar al predictor lineal es como que se sume algo cercano a 0. Imagínense que trabajan con clones, con algo que sean clones donde todo sea exactamente igual. Su efecto aleatorio acá del clon, nido, directamente sería como sumarle 0 al predictor lineal. Sería como casi no considerar el efecto aleatorio en la práctica. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo nidos que son muy variables, imagínense nidos por determinada razón, los dos adultos son extremadamente defensores, muy agresivos, muy defensores de su nido. ¿Sí? Y hay otros nidos donde los dos individuos son extremadamente reticentes a defender. Entonces, si fuese así, yo tendría gran variabilidad entre nidos en la respuesta. Por más que, para que dependa de fenología, de reproducción o de sexo, hay algo del nido que ya en sí mismo determina la intensidad de defensa. Entonces, mi magnitud del efecto aleatorio sería muy importante. Entonces, lo que se sumaría al predictor lineal sería muy relevante para hacer la predicción. ¿Sí? Mi nivel del efecto aleatorio sería muy relevante. Ahora, imagínense que en lugar de que sean tan diferentes, trabajo con clones, ¿sí? Donde no hay ninguna clase de variabilidad y todos responden igual. Directamente hay tan poca variabilidad entre los nidos que la magnitud de este efecto aleatorio, de esta distribución normal, el desvío es, siempre la media va a ser 0, ¿sí? Ahora, el desvío es tan pequeño que virtualmente este término se hace 0. Y si se hace 0, paso de tener un GLMMM a un GLM, perdón. ¿Sí? Es como que paso a no tener un efecto aleatorio. ¿Por qué? Porque lo que se incorpora al predictor lineal es tan pequeñito que no es relevante. ¿Sí? Eso es porque es el intercepto. Si fuese la pendiente, yo podría tener acá algo que me determine que los individuos en los nidos respondan según determinado nivel de una variable que sea numérica, ¿sí? Que tengan diferente pendiente. En este caso, supónganse que podría ser, bueno, no está, pero podría ser la fecha de reproducción como DJSTD, o tal vez la cantidad de pichones que tengan, ¿sí? Entonces, cada individuo podría tener un perfil distinto de defensa en función de la cantidad de pichones que tiene. Eso sería que es a la pendiente. Como que hay una pendiente diferente para cada nido. Eso es lo que permitiría. Entonces, eso es lo que especifico siempre como efecto aleatorio. En este caso, como quiero tener un modelo simple para arrancar, solo tengo efecto aleatorio al intercepto. A la pendiente no tengo nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que hay diferencias entre los nidos, ¿sí? Y esas diferencias entre nidos vienen bajo una distribución normal, siempre por definición con media 0 y un determinado desvío. Cuanto más diferentes sean intrínsecamente los nidos, mayor va a ser ese desvío. Cuanto los nidos sean más parecidos, ese desvío va a ser progresivamente más chiquito hasta directamente ser 0. Si ese desvío fuese 0, este término es como que desaparece. Es como que tengo, imagínense una campana con una distribución normal en donde la van haciendo cada vez con un menor desvío, un menor desvío, un menor desvío, hasta que el desvío se hace 0. Directamente desaparece la distribución. ¿Sí? Todos los organismos son iguales. Bueno, eso es lo que pasaría si yo trabajase, por ejemplo, con clones. ¿Sí? Entonces, directamente no tendría un efecto aleatorio y solo tendría los 3 efectos fijos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a implementar en la línea 46. La familia de distribución de errores que elegimos, siempre lo más simple de entrada, no complejizar de entrada, es Poisson, y nuestro set de datos se llama tabla. ¿Sí? Entonces corremos el modelo de la línea 46 y le pedimos el resumen. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos la salida. Tenemos intercepto, fenología 2 incutar, fenología 3 pichones. ¿Qué es el intercepto entonces? Fenología 1 incutemp. ¿Sí? El nivel de fenología es incutemp, el primer nivel. Y luego dice reproducción 2 tardía.
Entonces, ¿qué es mi intercepto? No es solo fenología 1 IncuTemp, es la combinación del nivel de fenología incubación temprana para reproducción 1 temprana, ¿sí? O sea, son los huevos recién colocados para los individuos que reproducen temprano en la temporada. Eso es el intercepto, ¿sí? Y fíjense que después dice sexo, machos, ¿sí? Entonces, en el intercepto que está también, hembras, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir el intercepto? El intercepto, en este caso, va a ser la combinación de la intensidad de defensa que tienen las hembras que reproducen temprano en la temporada cuando tienen huevos recién colocados. Eso es mi intercepto. Como es una Poisson, ¿cómo va a ser la predicción? No es 2,3 picotazos, sino es la complementaria a la función de enlace. La función de enlace es el logaritmo natural, la complementaria es la exponencial. Entonces el valor predicho no va a ser 2,3 picotazos para ese nivel de tratamiento. Sería E a la 2,3. ¿Sí? Que será 10 y algo por ahí. Entonces acá tengo mis efectos fijos del modelo condicional y acá tengo los efectos aleatorios. Fíjense que acá me aparece cuál es el nivel de varianza y también me aparece esto expresado como desvío estándar, ¿sí? Si hacen esto al cuadrado les dan la varianza. El número de observaciones, ¿sí? 120 datos, y el número de nidos, 60. Entonces acá se da que justo tengo 2 muestras por nido, ¿sí? Y después me aparece el valor de Chi, que los grados de libertad residuales del modelo, etc. ¿Sí? Esto es lo que me aparece con el modelo lineal generalizado con distribución de errores de Poisson. Fíjense qué pasa si envío lo que está en la línea 48, le pido los gráficos diagnósticos, ¿sí? No los define. Entonces es como que los tengo que hacer de otra forma. Y en la línea 49 le pido la verosimilitud del modelo, como que es como para saber los grados de libertad que me insume, que no es otra cosa que sacar la cuenta de todo lo que tengo acá, más la varianza, ¿sí? Fíjense que tengo 5 parámetros de efectos fijos, más un parámetro más que es la varianza. Por eso son 6 los grados de libertad que me insume en mi modelo. De cualquier forma, en la salida me pone los grados de libertad residuales, ¿sí? Fíjense que era 120 menos 6, 114. Ok, ¿qué podríamos hacer? Le estimamos la sobredispersión, ¿sí? Extraemos los residuos de Pearson, los elevamos al cuadrado y los dividimos por los grados de libertad residuales. Y fíjense que la sobredispersión nos da 0,9. ¿Sí? El modelo está perfecto, no tiene nada de sobredispersión. Recuerden, cuando yo asumo una relación entre media y varianza y estimo la sobredispersión, el factor de sobredispersión tiene que dar 1. Si se desvía de 1, quiere decir que el ajuste no es perfecto, lo cual sucede siempre, ¿sí? Ahora, ¿cuán imperfecto es? ¿Qué me importa que sea diferente a 1? Sí, importa porque en realidad está afectando los errores estándar, ¿sí? Entonces, un factor de sobredispersión no afecta al estimador, al estimate, ¿sí? Si no afecta al estimate, no afecta a la predicción de mi modelo, ¿sí? Pero lo que afecta son a los errores estándar de los estimates. ¿Y a cuánto va a afectar estos errores estándar? Los va a agrandar. ¿En cuánto? Los va a multiplicar. No van a ser estos errores estándar reportados, sino van a ser estos errores multiplicados por la raíz cuadrada del factor de sobredispersión. Entonces, siempre que esté mirando eso, en realidad yo estoy mirando la raíz cuadrada del factor de sobredispersión por esto. Si el factor de sobredispersión es 1, yo estaría multiplicando, por ejemplo, en este primer caso, 0,091 por raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces el error estándar es exactamente igual que el reportado. ¿Sí? Perfecto. Entonces me queda 2,31 más menos 0,09. Excelente. Ahora, supónganse que el factor de sobredispersión hubiese sido 4. ¿Sí? Lo que yo estimé recién. En lugar de ser 0,9, hubiese sido 4. Si es 4 es, el error estándar va a ser 0,09 por la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces los errores estándar no sería 2,31 más menos 0,09, sino 2,31 más menos 0,18. Estaría multiplicado por 2 esto.
Si el error estándar es el doble del grande, el valor del estadístico de z o de t va a disminuir mucho. Si disminuye el valor del estadístico, aumenta el valor de p. O sea, yo estaría rechazando más de lo que debería rechazar en realidad. Por eso siempre hay que evaluar sobre dispersión cuando corresponda. ¿Sí? Entonces, en este caso evaluamos sobre dispersión, no es relevante, no es significativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menor a 1. Recuerden, cuando es un poquito menor a 1, es como que no se hace una corrección. Si esto fuese 0,6, 0,5, ya me está indicando que es un problema de ajuste, no que no tengo sobredispersión. ¿Sí? Como es cercano a 0,9, 0,8, se asume que el ajuste es perfecto y no hay que hacer ninguna corrección. ¿Sí? Entonces, algo que podría hacer para los gráficos diagnósticos es recurrir a algún paquete que me genere gráficos de ajuste. Hay varios paquetes, uno de los más conocidos es el Dharma. ¿Sí? Entonces cargan el paquete Dharma. ¿Sí? Fíjense, explórenlo después, se está utilizando bastante. Y lo que vamos a hacer es simular los residuos, o sea, vamos a extraer los residuos del modelo, perdón, vamos a simularlos, ¿sí? Entonces, de este modelo que acabo de correr, le simulo los residuos y genero un objeto. Y sobre ese objeto le pido que me haga los cuantiles, ¿sí? Que me dé una bondad de ajuste a eso. Entonces acá yo podría ver si el ajuste es bueno o no, y acá directamente para cada uno de los tests me da los tests de Kolmogorov-Smirnov, de desviación, y el test de dispersión también, a ver si rechazo o no. Fíjense que los dos tests no rechazo. También evalúa el efecto de outliers, como que el ajuste del modelo este es muy bueno. Otra forma de expresar esto, pero mostrándome directamente los cuantiles, ¿sí? Para cada uno de los cuantiles las regresiones, es como que directamente les dice si hay o no algún problema en el ajuste del modelo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma alternativa de ver los gráficos diagnósticos, como que los gráficos están bastante muy bien en este caso. ¿Sí? No hay sobredispersión, los gráficos están muy bien. Si hubiese algún problema se los marca en rojo, entonces ustedes podrían ir y ver cuál es el problema que está generando en el ajuste. ¿Sí? Entonces, corro mi modelo como un modelo mixto, con esas variables predictoras, evalúo el ajuste del modelo, el modelo es válido, entonces recién ahora puedo empezar a ver la significancia de la composición de mi modelo. ¿Cómo miro eso? Siempre en orden decreciente de complejidad y en orden decreciente de p-valor. ¿Sí? Entonces acá no tengo interacciones, no tengo ni la interacción triple ni interacciones dobles, directamente tengo los efectos principales. ¿Sí? Entonces miro esos efectos principales. Ok, ¿cuál elimino? No lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar de a uno de esos por vez y evaluar el cambio en explicación. Si el cambio en explicación es significativo, quiere decir que lo que saqué era relevante, no lo puedo eliminar. Si lo que saco es no significativo, me está diciendo, y lo que sacaste no perdés información, lo podés eliminar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, con ese protocolo voy paso por paso hasta llegar a un modelo donde no puedo sacar nada. Ahí se termina mi análisis. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Fenología, reproducción y sexo. ¿Sí? Nido nunca lo voy a sacar porque es parte de mi diseño experimental. Entonces, ahí después vamos a ver diferentes escuelas, si se justifica o no evaluarlo, si se justifica o no sacarlo. ¿Sí? Como que depende qué es lo que querramos ver, pero a priori nunca hay que eliminarlo porque corresponde a nuestro diseño experimental. Entonces, ¿qué puedo eliminar? Primero, trato de ver cuál es la importancia de fenología. ¿Sí? Entonces, en la línea 61 corro el mismo modelo que tenía en la línea 46, pero sin fenología. Luego corro el mismo modelo, pero sin reproducción, y el mismo modelo sin sexo. Y hago las tres comparaciones de esos modelos con el modelo completo. Fíjense que la que toma el mayor p-valor es reproducción. Y las otras dos parecen ser importantes. Entonces, si tengo que eliminar algo, es reproducción. ¿Sí? Entonces, reporto en mi tabla, reproducción no fue significativa, con un estadístico de chi cuadrado que tomó un valor de 0,72, con 1 grado de libertad. ¿Sí? ¿Por qué 1 grado de libertad? Por reproducción tenía 2 niveles, o temprano o tardía.
¿sí? Y el p-valor es 0,397. Entonces esa es la información que yo voy a reportar en mi tabla, ¿sí? Cuando yo reporte para cada variable cuál es la importancia. Esto es lo que les había comentado antes. Otra opción, en lugar de escribir modelo por modelo, podría ser usar el comando drop 1. ¿Sí? Fíjense qué es lo que hace cuando ustedes envían la línea 69. Le dicen, haceme drop 1 de este modelo, y con el test que sea de chi cuadrado. ¿Sí? Lo que hace es darle cuál es el valor de acá y que les queda, y los test de cociente de verosimilitud y los p-valores, dado que eliminan tal variable. Entonces, en lugar de correr modelo por modelo, directamente le dicen, haceme el drop 1 de este modelo, y les dice cuáles son todas las significancias de cada una de las variables, dado que las eliminan. ¿Sí? Y fíjense que el resultado es exactamente el mismo que vimos recién. Entonces, es otra forma alternativa de trabajar. En lugar de redactar a todos los modelos, trabajar con el drop 1 y aplicarlo paso a paso a los modelos. ¿Sí? Ok, sigamos como estamos trabajando siempre. ¿Puedo eliminar reproducción? Ok, ¿qué me queda en mi modelo ahora entonces? Me queda el modelo 3, me queda fenología y sexo. ¿Puedo eliminar alguno de esos? No lo sé. Corro el mismo modelo sin fenología y luego corro el mismo modelo sin sexo. ¿Sí? Al comparar esos dos modelos con la función ANOVA, veo que ninguno de los dos modelos no podría eliminar a ninguna de las dos variables de este modelo. ¿Sí? Fíjense, cuando quiero eliminar fenología, el estadístico de chi cuadrado es 15,6 con 2 grados de libertad. Y me da un p-valor de menor a 0,01. ¿Sí? Y cuando quiero eliminar a sexo, lo mismo. ¿Sí? El estadístico es 12,5 con 1 grado de libertad y tiene un p-valor también similar, chiquitito. Entonces, acá se terminaría mi análisis. No puedo eliminar a ninguna de las dos variables. Y mi proceso de simplificación se termina acá. ¿Y qué dio este modelo? Ya había probado que el ajuste es bueno. Fíjense, tenemos intercepto, fenología 2 incutar, fenología 3 pichones, sexo machos. Lo que se ve es que machos defienden más que hembras, ¿sí? El nivel de defensa de los machos es significativamente mayor a las hembras. ¿Podría hacer contrastes de esto? Sí, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque tengo dos niveles. ¿Sí? Entonces, tengo un contraste y va a ser el mismo valor que estoy viendo acá. Entonces es redundante hacer un contraste. Machos tienen una mayor intensidad de defensa que las hembras. Si quiero saber cuál es el valor predicho, lo que tendría que hacer es armar mi predictor lineal y los machos serían 0,17 mayores a las hembras. Y eso le tendría que aplicar E a la de ese predictor lineal. ¿Sí? Ahora, para fenología lo que veo es que en fenología 3 pichones defienden más que el primer nivel, que es fenología 1, incubación temprana, ¿sí? Pero lo que no sé, y veo que el segundo nivel no difiere del primero, entre incubación temprana y tardía, el p-valor es, fíjense que es 0,16, como aparentemente no hay diferencia entre los dos estadios de huevo. Entre si son huevos recién colocados o huevos a punto de eclosionar, los machos, los machos no, los adultos no tienen un nivel diferente de defensa. ¿Sí? Lo que me faltaría es ver el contraste que me falta entre incubación tardía y pichones. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer los contrastes. ¿Qué paquete podemos usar? Hay varios. Uno de los más clásicos es el MULCOMP, otro es el IMINS. Si usamos el MULCOMP en este caso, que ya lo tenemos cargado, lo cargamos. ¿Sobre quién queremos hacer los contrastes? Sobre fenología. ¿Y sobre qué modelo? Sobre este modelo que tiene las dos variables, el que tiene a sexo y fenología, ¿sí? Es el modelo 3, ¿sí? Es lo que está en la línea 79. Entonces, ¿qué comparaciones queremos hacer? Todas las comparaciones de los niveles de fenología, ¿sí? Como tiene 3 niveles, van a ser 3 contrastes. Supongamos que hacemos contraste de Taki, de Tukey, hacemos el contraste y ya le pedimos el resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos. El tercer nivel de pichones, cuando en esos nidos hay pichones, defienden más que cuando hay huevos, tanto sea recién colocados o huevos a punto de eclosionar. ¿Sí? Fíjense que 3 pichones, 1 incutem, es muy diferente
pero 3 pichones, 2 sin cutar también es diferente. ¿Sí? O sea, en pichones defiende más que en cualquiera de los estadios de huevo. ¿Sí? En cambio, no hay diferencias significativas entre los estadios de huevo. ¿Sí? Incubación temprana o incubación tardía, el p-valor es 0,35. ¿Sí? No hay diferencias entre esos niveles. ¿Sí? Y acá se terminaría el análisis. Si quieren sacar los predichos, arman el predictor lineal con esos valores, o le ponen predict en la escala response para cada combinación de tratamiento que ustedes quieran, o directamente presentan el gráfico y ya está. Entonces, fíjense, acá hicimos de principio a fin un modelo lineal generalizado mixto, ¿sí? Con distribución de errores de Poisson. Si hubiese sido trabajar con una binomial negativa, es lo mismo. Especifico, en vez de Poisson, para cada paquete cómo corresponde trabajar con binomial negativa. Si hubiese sido con otra distribución, exactamente igual. ¿Sí? Otro de los paquetes que podríamos usar para trabajar es el paquete LM4. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hicimos todo usando el paquete GLM-MTMB. Otro paquete que podríamos usar es el LM4. Y otro enfoque que podríamos usar es trabajar con teoría de información, con criterios de Akaike, en lugar de trabajar con p-valores. ¿Sí? ¿Cómo es la función de ajuste para el paquete LM4? Es GLMR. ¿Sí? Recuerden eso, cada paquete tiene, la función se llama diferente. ¿Sí? Como siempre lean en cada paquete, usen cuál es la función que van a utilizar y cómo se especifica. Por suerte son bastante parecidas todas. Entonces, la línea 104 especificamos un modelo mixto con distribución de errores de Poisson. ¿Sí? Para mi modelo predictivo, fíjense que se escribe igual, fenología, sexo, reproducción y nido. ¿Sí? Y acá al fondo, recuerden que le pongo un cortafuegos, es para, si hay alguna celda vacía o alguna diferencia de casos entre modelos a comparar, para que falle. ¿Sí? Ese es el NA action, ¿sí? Como que corte el modelo. Entonces corro ese modelo y le pido el resumen. Y ahí tenemos el resumen, la salida. Fíjense que este paquete les da al final la correlación de efectos fijos, ¿sí? Pero le da más o menos la misma información que el otro. ¿Qué pasa cuando le pedimos plot? Este paquete, esta función sí me genera un gráfico de los ajustados en función de los residuos. ¿Sí? Pero también podría utilizar el paquete que usamos antes, el Dharma, y pedirle sobre los residuos simulados los gráficos diagnósticos. Fíjense que el ajuste es bueno siempre. Acá aparecen 2 outliers marcados como estrellitas, ¿sí? Pero después el ajuste total es bueno, no tengo mayores desviaciones, ¿sí? No hay problemas significativos detectados. ¿Sí? Fíjense que acá en rojito les pones estos datos de estos outliers. Pero en general el ajuste es bueno. ¿Sí? Sí, ok. ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, dale. Cuando haces que te entrega la tabla de correlación de los efectos arreglados, ¿no? ¿Cómo esto ayer nos aparecía y teníamos dudas con la interpretación de esta tabla en realidad? ¿Podrías más o menos qué jugo le podemos sacar? Porque es como que no le Sí, encontramos. básicamente lo que tenés ahí es la correlación entre los niveles de tus variables predictoras, la correlación que tenés. Entonces, eso es como que es útil para descartar o para saber que te puede traer problemas en algún modelo por temas de multicolinealidad o de asociación entre variables. Y también de correlación entre niveles del factor. Por ese lado es la utilidad que le podés sacar. Bien. Okay. Tito, yo tengo otra pregunta. Sí, dale. Después me acordé de lo que me dijiste ayer y vi acá que pusiste el cortafuego que falle el modelo cuando tenés NAs en alguna línea. Si yo quiero saltearme eso, ¿puedo poner NA omit? Sí, Ahí, ¿cómo sería? o ¿Esa línea directamente no lo la lee? sacás. ¿Esa línea no la lee o la lee pero sigue con el modelo? Claro, la línea la lee, pero con esa instrucción. Bien, Entonces, o directamente puedes sacar ese NA, o sea, el NA action. listo.
Ahí tenés, era omit, fail, ¿qué otro era? Saben, porque yo en algunos, por ejemplo, en un tratamiento tengo 8, en el otro tengo 9. Tengo que ver eso. Claro, exacto. Pero el tema es que sea de un nivel de un factor. Si es que te falta la variable respuesta, directamente es como una variable que es como un caso que no entra en el análisis. Entonces sí, eso es como que hay que verlo propiamente para cada set de datos. Está bien, sí, sí, sí. Gracias. Ahí va. Sí, entonces fíjense, de esa forma evaluamos al modelo, le podemos calcular la sobredispersión. Fíjense cuánto da, 89,6. Básicamente lo mismo que el anterior. Para este programa para este paquete pueden utilizar el scriptcito este pequeño que les dije, que es de Ben Volker, que lo pueden bajar desde la página del Wikidot. Eso estaba ayer, esa info. Acá ya directamente tenemos el scriptcito. ¿Y qué es lo que nos hace este scriptcito? Aparte de calcular el factor de sobredispersión, que acá aparece como ratio, ¿sí? Nos da una bondad de ajuste a la distribución. Fíjense que no rechazamos el buen ajuste a una Poisson, como que es razonable porque la sobredispersión es cercana a 1, ¿sí? Así que el modelo es válido, seguimos. Y supónganse que queremos trabajar con criterios de información. Y supónganse que a fines didácticos, como son 3 variables, hacemos todas las combinaciones posibles. ¿Cómo hacíamos eso? Con dredge en la línea 141. Entonces corremos ese modelo y él me lo selecciona. Fíjense, mi mejor modelo está compuesto por fenología y sexo. Y ese modelo tiene un peso de 0,67. ¿Sí? El modelo que le sigue tiene a todas las variables, es el global, fenología, reproducción y sexo. ¿Sí? Y entre esos dos modelos tienen casi el 100% de evidencia del peso. El resto de los modelos son despreciables frente a esos dos. ¿Sí? Entonces, fíjense, claramente se separan esos dos modelos. Fenología y sexo son importantísimos, y reproducción parecería que pudiese aportar, pero no está en el mejor modelo. El resto de los modelos no figuran. ¿Por qué? Porque no tienen a la vez a fenología y a sexo, ¿sí? Que son las determinantes. Entonces, acá directamente podría concluir sobre mi mejor modelo que lo que afecta a fenología y sexo y no reproducción, o podría estimar los intervalos de confianza, supónganse. Entonces, hago la inferencia de múltiples modelos, hago el promediado de múltiples modelos en la línea 144, ¿sí? Los ranqueo por el criterio de información de Akaike, les digo que beta sea falso, que no me dé un coeficiente estandarizado, ¿sí? Y le pido los intervalos de confianza. ¿Para qué? Para tomar como regla de decisión qué variables incluyo en mi modelo final predictivo. Y al hacer esto, ¿qué tengo? Que reproducción, fíjense que el intervalo inferior es negativo y el superior es positivo. Eso es lo mismo a decir que reproducción 2 tardía no es diferente de temprana. Que es lo mismo que decir, como tengo 2 niveles, que reproducción no es importante. Entonces esta variable no la voy a incluir en mi modelo predictivo. Sexo sí es importante, fíjense que excluye al 0. El intervalo inferior es superior a 0. Y el superior también. Entonces esto es lo mismo que decir que machos defienden más que hembras. Entonces sexo va a quedar en mi modelo predictivo. Y fenología tiene 3 niveles, entonces depende cuál es el que ustedes pongan como intercepto, pero sí, más allá de esto, independientemente de qué nivel elijan ustedes de intercepto, la variable siempre va a tener la misma importancia. Lo que va a cambiar son los coeficientes, ¿sí? Porque dependiendo de qué es lo que ustedes tomen de base, les va a decir cuánto se diferencian los otros respecto a ese. Pero como variable siempre va a ser igual de importante. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que fenología 3 pichones excluye al 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que 3 pichones es mayor que incubación temprana. ¿Sí? Y fenología 2, incubación tardía, fíjense que incluye al 0. Por poquito, pero lo incluye. ¿Qué me quiere decir esto? Que incubación tardía no es diferente de incubación temprana. ¿Sí? Que no es otra cosa que las conclusiones que sacamos por prueba de hipótesis. Sexo afectaba, fenología afectaba, reproducción no afectaba. Los machos defendían más que las hembras, y en pichones se defendía más que en incubación temprana y tardía. Lo que no había diferencias era entre incubación temprana y tardía. ¿Sí?
Entonces, fíjense, en este caso, las conclusiones son las mismas. ¿Sí? Otra cosa que podrían trabajar ustedes es directamente no hacer selección sobre el total de modelos, sino hacer una selección sobre los modelos que a ustedes les interesa en particular. ¿Por qué? Imagínense que tuviesen más modelos, 20 modelos. Y como en este caso, solo los modelos relevantes son poquitos y todo el resto de modelos son totalmente intrascendentes. Entonces, ustedes directamente podrían excluir a esos modelos para hacer la inferencia. ¿Por qué? Porque no afectan. ¿Cómo hacemos eso? Con get models, como está en la línea 150. ¿Sí? Entonces, yo estoy generando un objeto que lo llamo top models. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy extrayendo a los modelos que reúnen determinada condición. Entonces, get.models, extraigo los modelos ¿de quién? De este objeto que tenía todos los modelos, el model set1. ¿Sí? ¿Y cuáles extraigo? Los que tienen un delta de acá y que menor a 10. Entonces, todos los que reúnen esta condición de un delta menor a 10, los estoy seleccionando. En este caso van a ser solo dos modelos. ¿Sí? Si en la línea 150 yo hubiese puesto delta menor a 10.4, me estarían entrando estos tres modelos. ¿Sí? Eso es lo que estaría haciendo. ¿Y para qué hago esto? Directamente para quedarme los modelos que tienen un peso grande. ¿Sí? Entonces, a veces se toma un criterio de delta 10, otras veces un W sub I acumulativo de hasta 0.95 y corto. Son diferentes formas de tomar eso. ¿Sí? Entonces, genero esos objetos, extraigo esos modelos y los ranqueo. Fíjense, miren, me aparecieron solo dos modelos posibles. ¿Sí? Y fíjense, ¿cómo sé que esto es más o menos válido? Pues fíjense, el peso de estos dos modelos, estando en el total de mi muestra, es muy similar al peso que tenían cuando estaban todos los modelos. Si eso no cambia, quiere decir que lo que eliminé, los modelos que no estoy contemplando, no eran relevantes. ¿Sí? Entonces podría sacar la conclusión, el resumen y los intervalos de confianza. Fíjense que la conclusión es la misma. Entonces, tanto por prueba de hipótesis como por teoría de información, la forma es como clásica. ¿Qué pasaría si yo quisiese analizar esto como binomial negativa con el LM4? Recuerden, por nomenclatura, en lugar de ponerle acá family binomial negativa, una forma clásica es poner glmr.nb larga. Entonces ya directamente esto va a ser un modelo mixto con distribución de errores binomial negativa. Entonces, ¿cómo tendría que especificar el modelo? De la misma forma. Los efectos fijos, mi efecto aleatorio, ¿cómo se llama el set de datos? ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa cuando envían esto de la línea 160 para estos datos. Sí, lo ajusta, pero les da un warning. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque no era una binomial negativa. Fíjense que no solo que no tenía sobredispersión, sino que la sobredispersión era menor a 1. ¿Sí? Recuerdan que era 0.89, 0.9 la sobredispersión. Entonces, por eso me tira esos warnings, porque estoy ajustando un modelo donde directamente estoy estimando un parámetro que se espera sea mayor a 1, y yo el parámetro ese es menor a 1. ¿Sí? Otro paquete que puede resultarles interesante también para trabajar con todo esto es el paquete glmm-admb, que es el que instalamos hoy a la mañana al principio del script. ¿Sí? Entonces cargan este paquete. ¿Y cuál es la función de ajuste para hacer este paquete? ¿Qué es lo que hace? También trabaja con modelos mixtos con muchas distribuciones. Este paquete, al igual que el glmm-tmb, lo que les permite, algo que no les permite el LM4, es incluir
inflados en ceros, si inflan o no en ceros, también en el modelo, ¿sí? El paquete LM4 no les permite eso. El paquete, el que vimos al principio, el GLMM, TMB y el ADMB, los dos les permiten no solo tener un modelo mixto, no solo que sea generalizado, sino que también lo pueden inflar en cero. Bien. Entonces, ¿cómo especificamos el modelo? NDI en función de fenología, reproducción, sexo, nido que sea mi aleatorio, y como en este problema, en este caso no tengo inflado en ceros, no tengo ceros en mi muestreo, directamente le pongo falso. Corro el modelo y le pido el resumen. Fíjense que ahí está la salida. ¿Sí? El plot no está definido para este modelo. Si quiero calcular la sobredispersión, bueno, me da ese valor, 0,896. ¿Sí? Fíjense, si quiero simular los residuos con el paquete Dharma, no es apto. ¿Sí? No es un método aplicable. Y lo que podría hacer, por ejemplo, supónganse que quiero trabajar con el dredge. Y fíjense que se toma un tiempito. Hago todos los modelos posibles de estos. Ahí tengo el ordenado de modelos. Fíjense que la tabla es similar a la anterior, los pesos son iguales. El peso de mi mejor modelo es 0,67, está compuesto por fenología reproducción. Podría ser el promediado de modelos, pedirle el resumen y los intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en este paquete, en el GLMM ADMB, si quiero trabajar en lugar de con una Poisson, con una binomial negativa, en family directamente le pongo n binom. ¿Sí? Entonces, en función de cada paquete, ¿qué función de enlace usan? Perdón, ¿qué función utilizan para ajustar el modelo? Y cada una tiene argumentos diferentes. Entonces, siempre tómense un tiempo para entender cómo especificar el análisis en el paquete que utilicen, qué es lo que toma por defecto, cómo se especifica la distribución de errores. En este caso, para esta función con el paquete GLMM ADMB, la función se llama exactamente igual. Y acá le especificamos que haga una binomial negativa. Tito, no puede instalar ese paquete, el GLM ADMB. Me sale error. ¿Necesito otro paquete? No. A mí me pasa lo mismo, dice que no corre con esta versión de R. Claro, por eso les pedí encarecidamente a todos que instalen la última versión de R. Pero tengo la última yo. Entonces tiene que ser el RTools. Fíjense cuál es el mensaje de error y ahí lo van a poder solventar. Sí, RTools es el problema. Sí. Y eso es lo que le puse en la carpeta día 1. Entonces tienen que instalar eso y a partir de ahí... Perfecto. Ahí va. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí corrió el modelo con la binomial negativa. ¿Y qué les da? También el warning. ¿Sí? Pero más allá de eso, pasemos, fíjense, a la línea 210, 211 y 212. ¿Qué teníamos ahí? Los tres modelos, ¿sí? Corridos como Poisson, con el GLMM-TMB, con el LM4 y con el GLMM-ADMB. Fíjense cuáles son las verosimilitudes de cada uno de esos modelos y los grados de libertad. ¿Sí? Básicamente, el ajuste es el mismo. ¿Sí? Entonces, como que elijan el paquete y la función en función de lo que les pasó ahora, si pueden instalarlo o no fácilmente, si les tira algún error, si les permite hacer los gráficos diagnósticos, si después ustedes pueden extrapolar ese análisis a un análisis más complicado. Ok, tengo que pasar de una Poisson a una binomial negativa, ¿es fácil o no?
¿Puedo inflarlo en ceros o no? ¿Necesitaré inflar en ceros alguna vez este análisis o no? Todo eso es lo que ustedes tienen que sopesar en función del enfoque que tengan, si quieren trabajar con teoría de información, con prueba de hipótesis, cómo lo pueden implementar, ¿sí? Acá vimos 3 paquetes por lo menos que les permite hacer esta clase de análisis. ¿Sí? Y lo que sigue es una copia de lo que estaba arriba, así que lo que sigue ya lo vimos recién acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hicimos de principio a fin un análisis con un modelo mixto de una Poisson. ¿Sí? Utilizamos tanto el GLMM-TMB, el GLMM-ADMB y el LM4. Para esta clase de análisis, el paquete más clásico para trabajar con modelos lineales generalizados mixtos es el LM4. Lo que pasa es que ya hay paquetes nuevos, como estos 2 que les nombré, que les permite tener mucha más plasticidad. Ustedes pueden modelar variación y varianzas en diferentes lugares. Pueden tener parámetros de dispersión que dependan de covariables. O sea, son análisis mucho más ricos. Entonces yo ya directamente les recomendaría, si ustedes van a comenzar a trabajar con esto, el GLMM-TMB es una muy buena opción, ¿sí? Obviamente hay papers específicamente que describen cuáles son las virtudes de trabajar con modelos mixtos con estos paquetes. Después los voy a subir, mañana ya se los cargo en la carpeta. Y aparte de eso, incluso son más rápidos que el ADMB, ¿sí? Entonces, llegan a la misma resolución en este caso. Hay modelos complejos que el ajuste es mucho más complejo, necesitan más iteraciones, necesitan más tolerancia para los parámetros. Hay veces que tienen que cambiar determinadas cosas en el ajuste para que el ajuste sea bueno, pero para modelos que tienen un buen ajuste así no es necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a un paquete para hacer los gráficos diagnósticos, hacemos el ajuste con el LMM-TMB, presentamos los resultados. Siempre lo mismo. Me fijo que el modelo sea válido. Una vez que el modelo es válido, recién ahí puedo empezar a ver p-valores adentro de ese modelo. Todo dado. Ya vimos modelos mixtos con distribución de errores binomial, Poisson, binomial negativa. Lo que vamos a hacer ahora es ver en sí que es un modelo mixto, cómo opera dentro del modelo el efecto aleatorio, de dónde viene, y vamos a empezar a trabajar un poco más en profundidad con efectos aleatorios con un modelo lineal general, ¿sí? Va a ser un modelo lineal general mixto, ¿sí? O sea, va a tener distribución de errores normal, pero al no tener una relación entre media y varianza, nosotros podemos modelar esa relación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos heterocedacia o si tenemos correlación entre las observaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recreito lindo, y después de eso vamos con un buen mate, un buen café con leche, facturas o lo que sea, es como que vamos a ver la parte teórica de modelos mixtos, que va a estar bueno eso. Así que bueno, preguntas, dudas. Los que no pudieron instalar el programa, fíjense lo de LearnTools, que está en la carpeta día 1, y debe ser ese problema que tienen para compilar. Lean bien siempre los mensajes de error, que ahí el mensaje de error les explica cuál es el error. Entonces, instalen eso y a partir de ahí van a poder compilar e instalar esos paquetes. Tito, una pregunta te hago. Dale. Cuando aplicás la función getModels, que le decís que te extraiga los modelos con un delta menor a 10, ¿eso es completamente subjetivo, digamos? ¿Puede ser 10, puede ser 20, o hay algún delta recomendado?
Sí, es lo que estaba como en la teórica de selección de modelos, que había valores que se tomaban de 4, de 7, de 10. Es subjetivo, y en general se toman esos valores de 10, pero es subjetivo. Directamente lo que pueden hacer es inferencia tomando todos los modelos, porque la conclusión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque al tener modelos que no son relevantes, no están afectando la conclusión. Entonces, por uno u otro camino, el resultado va a ser exactamente igual. Lo que sí haces es economizar trabajo a la computadora, porque en lugar de tener que tomar muchos modelos, solo toma los mejores. Pero el resultado va a ser igual. Yo mucho no lo uso. Hay otros que usan un peso acumulativo, un W sub I hasta 95, porque eso es como que tiene un poco más de sentido, que es hasta el 95% de la evidencia de tus modelos. Sí, como que va sumando el W sub I hasta que sea el 0.